Unidos, tan solo una muy pequeña parte de las empresas ofrecen a sus empleados un sistema de pensiones, pensiones como los conocemos en América Latina, donde el empleado retirado sigue obteniendo algún tipo de beneficio, normalmente económico, pero también de prestaciones durante el resto de su vida. Solamente una pequeña parte lo ofrece así. Algunas de estas empresas han estado en bancarrota y lo primero que tratan de reformar, de atacar, de rearreglar es precisamente el sistema de pensiones. Vamos a hablar de este tema que me parece muy interesante y para eso está con nosotros el profesor Mauricio Herman, profesor de la George Mason University y quien tiene él mismo experiencia directa con sistemas de pensiones, directamente involucrado en el asunto. Señor profesor, como siempre, bienvenido a Economía y Finanzas. Un placer estar nuevamente con ustedes, Alberto. Gracias. ¿Por qué, por qué lo primero que una empresa o de los primeros puntos que una empresa quiere reformar a la hora de entrar en bancarrota es el sistema de pensiones de quien ya no trabaja para él? No, lo que pasa es que el sistema de pensiones es un sistema de remuneración diferida. Por lo tanto, las empresas están acumulando una cantidad de dinero y como no tienen que pagarla de inmediato, sino en el momento que la gente empieza a pensionarse, empieza a jubilarse, entonces la tentación de echarle la mano a ese fondo es muy elevada. ¿Y qué tiene, en qué momento, porque se ha hecho con anterioridad, así es que en qué momento es legal, en qué momento no es legal, cuándo se toma esa determinación? Bueno, todo depende del sistema con el que está operando la empresa. Básicamente hay dos sistemas de pensiones. Uno que se llama de beneficios definidos. Eso quiere decir de que si se cumplen con determinadas condiciones, supongamos 25 años de servicio, 30 años de servicio, 60 años de edad, entonces uno recibe un porcentaje de su sueldo por vida. Y eso es un sistema llamado de beneficios definidos. El beneficio está definido anticipadamente. Estos sistemas eran muy populares hasta 1980, pero en los últimos 20, 30 años ha venido una gran preocupación de que las empresas no están en condiciones de hacer frente a estos beneficios y por lo tanto han tratado de cambiar el sistema a un sistema de contribuciones definidas. Los empleados contribuyen con una suma X, la empresa contribuye con una suma Y, y el resultado depende de cuán exitosa ha sido la gestión de administración de las inversiones con esos fondos. Este sistema no es el 401k famoso. Este es el sistema del 401k, pero cuando es el sistema de seguro social. Pero cuando una empresa entra en bancarrota en Estados Unidos, señor Herman, normalmente no ataca al sistema de 401k, que es uno en el que el empleado es el que pone la plata. El que ataca es las pensiones. El del beneficios definidos. Exactamente. ¿No? Ahora, yo verdaderamente no alcanzo a comprender el por qué las empresas no han tenido suficiente cuidado en hacer los cálculos actuariales del caso y de esa manera tener los fondos disponibles para poder hacer frente a la deuda que representa la pensión de los jubilados. Pero ahora, si estas pensiones, señor Herman, que valga la pena decir que nosotros en esta empresa no tenemos pensiones, así es que no yo estoy alejado del tema en ese sentido. Sí. Pero si estas pensiones se hicieron con un acuerdo legal entre la empresa y el empleado, o entre la empresa y el sindicato, que es un acuerdo legal, que se llegó a un acuerdo en eso, ¿en qué momento se puede romper este acuerdo? ¿Quién lo avala y por qué? Bueno, es una deuda. Después de todo, la pensión no es otra cosa que una compensación diferida. Pero es decir, consecuentemente es una deuda. Y en el momento que una empresa entra en bancarrota, lo que trata es renegociar sus deudas. Y ahí es donde entra esto. Exacto. Ahora, ¿cuál es el papel que juega este sistema de fondos o este fondo especial de emergencia de pensiones del gobierno? Sí, hay una corporación de garantías del beneficio de pensiones en este país, que es el Pensions Benefit Guarantee Corporation, que fue establecida en el año 1974. Que trata de hacer en el campo de las pensiones algo similar a lo que el Federal Deposit Insurance Corporation, el sistema de seguro de depósitos bancarios, tiene en este país. Sin embargo, el problema es de que hay un techo
para las pensiones. Y por lo tanto, esta corporación que asegura las pensiones de los jubilados no está pagando el 100% que los jubilados esperan. ¿No? Estos reciben solamente una parte pequeña. ¿Qué porcentaje? Eso depende de una serie de condiciones y depende también de la prima de seguro que han venido pagando las empresas. Porque esta corporación debe alimentarse de las primas de seguro que pagan las empresas que tienen sistema de pensiones. ¿Hasta qué punto? Usted decía que usted no alcanzaba a entender cómo no podían manejar o calcular las gestiones actuariales. Ahora, para eso están los actuarios. Totalmente de acuerdo. ¿Hasta qué punto sería también responsabilidad de los sindicatos que están presionando por un sistema de pensiones que al final del camino es difícil de sostener, si no es que irrealista? En eso para mí es muy difícil inculpar a los sindicatos. Lógicamente los sindicatos van a tratar de obtener los mayores beneficios para sus empleados, para sus miembros. Ahora, en el momento que un manager, que un administrador de una gran corporación tiene que hacer sus cálculos financieros, entonces debe consultar con los actuarios y asegurarse de que las contribuciones que hace la empresa al sistema de pensiones son suficientes. Si no son suficientes, entonces va a tener que empezar a hacer ajustes por algún otro lado. Pero lo que pasa es de que simplemente no hacen las contribuciones y empiezan a acumularse esas contribuciones ya que no necesita de efectivo en ese momento. ¿No? Son contribuciones al futuro. Ese es el problema. ¿Cómo se compara esta situación y de manera rápida con lo que sucede en América Latina? ¿En América Latina también es posible o hay países en los que una empresa pueda renegar del sistema de pensiones para sus jubilados? Las pensiones en América Latina sufren del problema de la devaluación monetaria. En países que han tenido inflación, y muchos de nuestros países en América Latina han tenido inflación superior al 1000 o al 2000% anual, lógicamente los sistemas de pensiones se vienen patas arriba, ¿no? Con inflaciones de esa naturaleza. De manera que la pensión no es un asilo para los jubilados. Tienen que conseguirse recursos de otras partes en el momento que se jubilan. Entendido. Profesor Mauricio Herman de la Universidad George Mason, como siempre, toda una cátedra, profesor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Hasta la próxima. Hasta la